Ok, vamos a dar inicio al webinar de esta semana, el cual hemos titulado ¿Por qué cambiar la manera de hacer mis planes de mantenimiento haciendo RCM? De manera muy resumida, para mostrar la importancia de por qué RCM, voy a ilustrar en esta presentación algunas imágenes que hablan por sí solas, unas imágenes que seguro estoy, en mi experiencia así lo indica, a la mayoría de las personas que venimos de trabajar en mantenimiento, que somos hombres de mantenimiento en los diferentes procesos productivos, nos hemos en algún momento encontrado con situaciones donde nos preguntamos por qué mi programa o mi plan de mantenimiento no funciona. ¿Por qué si yo hago mantenimiento cada 2 meses, cada 3 meses, una vez a la semana, hago lo que el fabricante me dijo que hiciera cuando se adquirió el activo? ¿Por qué el activo falla? Si nosotros nos sumergimos en un análisis de lo que está pasando en el activo, nos podemos encontrar que básicamente la dosis de mantenimiento que le estamos dando al activo físico no es la que él necesita. En ese sentido, posiblemente lo que estamos es haciendo simplemente una tarea de mantenimiento que no va orientada al modo de falla que está ocurriendo. Y es algo que voy a tratar de que quede claro durante este webinar y que luego durante la capacitación se va a profundizar. Entonces, ¿por qué cambiar la manera de hacer los planes de mantenimiento? Sencillamente porque la confiabilidad de mi activo físico no está mejorando. Vemos cómo la confiabilidad empeora. En el tiempo, la confiabilidad es una función matemática que disminuye por uso y condición normal del activo. Pero si nosotros estimamos, tenemos un régimen operacional y estimamos que nuestro activo debe cumplir una función específica durante un tiempo específico, eso debe hacerse. Si no se logra, hay varias razones por las cuales nosotros tenemos que investigar. Hacer un análisis causa-raíz, investigar qué está pasando con el activo, por qué el activo está fallando de manera prematura. En algunos casos, en mi experiencia muy personal, el plan de mantenimiento no está acorde a la edad del activo y al contexto operacional del activo. Para con los que aún he tenido la oportunidad de interactuar en otros webinars, en otros cursos, conferencias, talleres, mi nombre es Edgar Fuenmayor, soy ingeniero mecánico, maestría en gerencia de mantenimiento, analista de vibraciones, profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad, especialista en ingeniería de confiabilidad, profesor universitario, soy coautor de 2 libros, articulista, conferencista de trabajos de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos en eventos nacionales e internacionales, en empresas y universidades. Ya cuento con más de 20 años de experiencia, en el cual he tenido la oportunidad de desempeñarme en diferentes posiciones, desde ingeniero de mantenimiento hasta gerente de mantenimiento en diferentes procesos productivos. Actualmente me desempeño como consultor senior en mantenimiento y confiabilidad para diferentes unidades de negocio en Latinoamérica para la firma la cual estoy representando actualmente. Acá está la pregunta. ¿Por qué no funciona mi programa de mantenimiento? Estas imágenes hablan por sí solas. Seguro estoy que en alguna oportunidad no hemos encontrado motores eléctricos en estas condiciones, sobresaturados de lubricante. ¿Y qué pasó acá? Sencillamente mi programa de mantenimiento está acorde a la edad del activo, al contexto operacional del activo. Sin duda alguna no está. Acá muestra, la evidencia nos indica de que hay una sobrelubricación. Si nosotros investigamos
¿Qué está conllevando a esa sobrelubricación? Pueden haber diferentes factores que permitan que esto se dé. Uno es simplemente que no hay un programa establecido de lubricación. No está establecida la cantidad de lubricante que hay que colocarle a estos rodamientos. Y peor, sencillamente el rodamiento no debe ser lubricado. Y aún así lo estamos haciendo. ¿Qué pasa con esto? En algunos casos, en las investigaciones que he llevado, me he encontrado que los equipos dinámicos, y hablo de los equipos dinámicos en particular por la imagen que estamos observando, han sufrido modificaciones donde no se ha hecho un manejo del cambio. ¿Y qué pasa con esto? Hay equipos, específicamente en los motores eléctricos, donde los rodamientos fueron cambiados porque sencillamente no estaba en el stock. Había una ruptura de stock para ese tipo de rodamiento en el almacén y había que reparar el motor porque la producción estaba detenida. Y se tomó el rodamiento bajo las especificaciones, pero no se colocó el cambio de que ya este rodamiento no debe ser lubricado. ¿Y qué pasa con esto? Que sencillamente la persona encargada de la lubricación no se le notificó y sigue haciéndolo. Y por eso llega un momento donde tenemos una carga exagerada de lubricante y esto trae como consecuencias, primero, exceso de lubricante que cuesta dinero y daños en el equipo internamente, porque la lubricación en exceso es tan perjudicial como la carencia de ella. Entonces, por esa razón, nosotros podemos observar de que hay algo que no está funcionando y sencillamente aquí no hay comunicación. Este programa de mantenimiento no sirve. Tenemos otra imagen donde vemos que prácticamente el motor eléctrico está destruido. Hay prácticamente una falla catastrófica interna. Yo recuerdo claramente un caso donde me tocó un motor eléctrico que está acoplado a una caja reductora y este a su vez acoplado a un ventilador. Y en ese sentido, el lubricante se degradaba. Hay una degradación de las propiedades físico-químicas del lubricante por exceso de temperatura interna en el cuerpo del motor. Y eso hacía que el rodamiento se fundiera. Y al fundirse lo que hacía era simplemente que el rotor se recostaba al estator, se generaba una continuidad en el paquete laminado del estator del motor, se incrementaba la temperatura, generaba puntos calientes y eso hacía que la temperatura interna en el motor se incrementara de una manera considerable hasta degradar el lubricante. Eso nos llevó a una investigación donde nos encontramos de que sencillamente habían varios puntos importantes que estaban siendo dejados a un lado. Esa investigación, una vez que la terminamos, nos dimos cuenta de todos los puntos importantes que había que atacar. Se hizo un plan de acción y una de las acciones que se recomendaron precisamente fue elaborar un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad. Porque lo que teníamos para ese momento no cubría con todos los modos de falla que se estaban presentando en ese motor. Entre ellos, la edad del activo. El programa de mantenimiento cargado en el sistema de gestión de mantenimiento computarizado, en este caso el SAPM, no corresponde a la edad del activo ni al contexto operacional del activo. Y ese programa de mantenimiento era el que se estaba ejecutando y se cumplía y estaba la evidencia que cada cierto tiempo se hacía el plan de mantenimiento. Pero aún así, la tasa de falla de estos equipos se incrementaba de manera considerable y como consecuencia, afectación a la producción. De manera considerable, estoy hablando de un caso de una petroquímica donde la producción por día es considerable. Estamos hablando de 1.000 toneladas métricas de un producto, de una planta de olefina como es etileno, y eso lo multiplicamos por lo que me cuesta una tonelada de etileno por día, y era una cantidad grande de dinero que se estaba perdiendo. Y eso activó la alarma para que nosotros hiciéramos una investigación
y nos encontráramos que una de las oportunidades de mejora es precisamente que el plan de mantenimiento está desactualizado. Señores, nosotros creemos que el plan de mantenimiento que nos deja el fabricante cuando compramos el equipo, en algunos casos nos dejan un plan de mantenimiento, en otros ni siquiera lo dejan. Creemos que ese plan de mantenimiento va a estar por el resto del ciclo de vida del activo. Y eso es completamente falso. No podemos esperar que un activo nuevo tenga el mismo plan de mantenimiento con un activo que ya tiene 10, 15, 20 años en operación. Y ahí básicamente hay mucha tela que cortar y no me voy a extender porque no es objetivo de este webinar hablar de todas las posibles causas que puede conllevar a lo largo del ciclo de vida de un activo físico. Desde la etapa inicial, mortalidad infantil, etapa de operación y mantenimiento, hasta la etapa de desgaste, el ciclo de vida del activo físico. Todo lo que se puede generar en ese ciclo de vida. Entonces, es importante, señores, que nosotros entendamos que no podemos pretender tener un plan de mantenimiento para el resto del ciclo de vida. Ese plan de mantenimiento tiene que ser tropicalizado, tiene que ser adaptado a la edad y al contexto operacional del activo. ¿Y qué es contexto operacional desde el punto de vista, desde el término de RCM? Son las circunstancias bajo las cuales el activo físico debe operar. ¿Y qué queremos nosotros como dueños del activo, como custodios del activo? Que el activo haga lo que nosotros queremos que haga. Esa es la función primaria del activo físico, principio básico del mantenimiento centrado en confiabilidad. Veamos esta gráfica que básicamente nos ilustra lo que es las horas que invertimos en un mantenimiento preventivo y las horas que invertimos en un mantenimiento correctivo. La de color rojo es básicamente las horas que se invierten en un plan de mantenimiento correctivo, por llamarlo de alguna manera. Es decir, las horas extras, los fines de semana, días de fiesta, sobre tiempo, que tenemos que estar en la planta para que el equipo pueda cumplir con su función. Mientras que el plan de mantenimiento preventivo son muchas menos horas. Entonces, si nosotros analizamos esta gráfica y si ustedes lo hacen en su organización, y los exhorto a que lo hagan, analicen las horas que invierten en preventivo y las horas que invierten en el correctivo y se darán cuenta de que es algo similar a esto. Ahí está claro que su plan de mantenimiento no está funcionando. Esto no debería de ocurrir porque simplemente tengo más horas en correctivo que en preventivo. Y eso nos indica, es una alarma de que las cosas no están bien. Hay que actualizar. El RCM tiene como principio básico optimización del mantenimiento, de los planes de mantenimiento. No estoy hablando del PMO como optimización de mantenimiento preventivo. No nos confundamos. Optimización de los planes de mantenimiento. Esa es una de las funciones del RCM. Optimizarlo. Y para eso es un proceso. Para eso tenemos un estándar disponible que nos dice el paso a paso de cómo nosotros debemos llevar a cabo el proceso del RCM de una manera estructurada, de una manera sistemática, sistémica, para poder llegar a lo que nosotros estamos buscando, que son los planes de mantenimiento, las tareas proactivas, las políticas de manejo de falla que nosotros necesitamos tener. ¿Para qué? Para que nuestros activos físicos puedan desempeñar su función de la mejor manera. Eso es lo que nosotros buscamos. Las organizaciones, ¿qué es lo que quieren? Incrementar su rentabilidad. ¿Y cómo nosotros incrementamos la rentabilidad del negocio? Debemos hacer varias cosas. Ahí viene lo que es el principio básico de la gestión de activos, que es básicamente lo macro. Y luego vamos a la gestión del mantenimiento. Tenemos allí adentro lo que es la ingeniería de confiabilidad dentro de la gestión de activos para poder entonces estimar, hacer análisis, pero esos análisis probabilísticos que nosotros pudiésemos hacer. Y si acá en este grupo hay algún ingeniero de confiabilidad, sabe de lo que estoy hablando, de esas estimaciones de confiabilidad, análisis probabilístico que en algún momento nos pueden dar alguna información, pero cuando nosotros tenemos un comportamiento como esta gráfica, ahí básicamente no tiene sentido llevar a cabo ningún análisis probabilístico porque simplemente lo que debemos hacer es la base cero, es adaptar ese plan de mantenimiento y que comienza a dar resultados.
¿Qué vamos a poder nosotros estimar acá? Que la confiabilidad para el día de mañana va a ser peor a la confiabilidad del día de hoy. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestro equipo está fuera de control. Nuestra planta posiblemente esté fuera de control, señores. Y eso es algo que nosotros debemos preocuparnos en el sentido de orientarnos a mejorar la confiabilidad operacional de nuestros procesos productivos a través de los 4 aspectos habilitadores, como la confiabilidad de equipo, la confiabilidad de proceso, la confiabilidad del diseño y la confiabilidad humana. A través de un estudio de las mejores prácticas en las organizaciones de mantenimiento, se encuentra que el 30% de las tareas de mantenimiento preventivo no agregan valor y deberían de ser eliminadas. 30% de las tareas de mantenimiento preventivo deberían ser reemplazadas por tareas de mantenimiento basado en la condición, es decir, mantenimiento predictivo. Y el 30% de las tareas de mantenimiento preventivo podrían agregar valor si son rediseñadas. Esta estadística nos indica, señores, que los planes de mantenimiento preventivo que nosotros tenemos en nuestras organizaciones, el 90% de esos planes de mantenimiento, esas tareas de esos planes de mantenimiento preventivo, básicamente no están dando resultados. Solo el 10% o menos del 10% de las tareas de mantenimiento preventivo agregan valor. Pues, en otras palabras, el 90% de las tareas de mantenimiento preventivo deberían de ser eliminadas o modificadas. Y esto lo dejo acá para llevarlos a la reflexión, para que ustedes internamente analicen en sus organizaciones qué estamos haciendo. ¿Será que lo que nosotros tenemos es lo que debe estar cargado? ¿Es lo que debe implementarse? Porque lo otro que encontramos en términos de RCM es que hacemos todo el proceso y luego ni siquiera es cargado en el sistema. Me he encontrado organizaciones donde se hace RCM, se invierte dinero, se invierten recursos para lograr al final tener un producto entregable como un RCM. Ahí tenemos las tareas, la frecuencia, los recursos, se hace todo el análisis incluso económico, pero eso queda en una gaveta, no es cargado en el sistema de gestión. ¿Y qué siguen entonces los planes de mantenimiento? Los que ya vienen cargándose. Y les pregunto a esas personas, ¿por qué no cargas lo que ya hiciste con RCM? Simplemente me dicen, es que no estoy seguro de que ese RCM o ese plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad me genere confiabilidad. Eso de verdad es preocupante. Hay muchos aspectos que hay que analizar, porque si genera dudas es porque simplemente las personas que participaron en ese equipo de trabajo no eran las ideales. Quizás el facilitador es dudoso, pero ya es básicamente un problema de la organización. Me he encontrado con muchos RCM de maletín, empresas donde te muestran soluciones enlatadas, te muestran básicamente, mira, aquí tienes un RCM para bombas centrífugas de esta especialidad, cópialo y lo cargas en el sistema. Eso está mal, señores. Eso está mal, porque sencillamente tú no puedes tomar un plan de mantenimiento que ha sido diseñado para un contexto operacional diferente al contexto operacional en el cual tú estás trabajando. Incluso el recurso humano es importante. No es lo mismo tomar un plan de mantenimiento, aunque sean las mismas plantas, tomarlo y copiarlo. Debemos analizarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente ese plan de mantenimiento nos puede dar resultados positivos y nos puede dar resultados negativos. Puede ser que algunas de las tareas sí vayan orientadas a algunos modos de falla que estén actualmente presentes en el activo físico, pero algunas tareas que están diseñadas para algunos modos de falla, esos modos de falla no están presentes actualmente o nunca han estado y posiblemente nunca vayan a estar. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esa tarea de mantenimiento cada cierto tiempo, donde eso cuesta dinero, donde estamos afectando el presupuesto del mantenimiento anual si no nos está dando ningún tipo de resultado positivo? Entonces, por esa razón, estos planes de mantenimiento tienen que ser hechos a la medida.
para el equipo, para el contexto operacional en el cual actualmente nos estamos desempeñando. ¿Cómo se diseñan los planes de mantenimiento de una manera tradicional? ¿Qué es lo que generalmente se hace? Todavía hay organizaciones que lo hacen de esta manera, como lo voy a describir. Primero que determinan metas y objetivos. Eso lo debe hacer la alta dirección. La alta dirección de la organización debe establecer las metas y los objetivos. Establece un presupuesto. Fíjate que ya acá están limitando el plan de mantenimiento. Mira, simplemente la gerencia dice que hay un presupuesto finito y no puedes superarlo. Entonces, ya básicamente me estás limitando a un número de tareas específicas. Si tengo más tareas, no las puedo cargar. Y si tengo más tareas, porque tengo más modos de falla. Entonces, esos modos de falla no los voy a poder atacar. No los voy a poder prevenir, porque no voy a poder cargar más tareas porque supero el presupuesto que me están asignando. Y ahí hay un error. Y eso lo hacen las organizaciones. Mira, esto es lo que hay de dinero, mira qué es lo que tú logras hacer. Vamos a hacer mantenimiento con este presupuesto. No, el presupuesto debe ser al final, cuando ya se elabore el plan de mantenimiento y tú me dices cuánto va a costar ese plan de mantenimiento. Pero cuidado, ese plan de mantenimiento tiene que ser técnicamente factible, pero debe ser económicamente rentable y presupuestariamente viable. Hay que evaluar si de verdad merece la pena hacerlo. Pero tradicionalmente la dirección te dice, estos son los recursos que tú tienes. Se lo dice la gerencia de mantenimiento. Con estos recursos, hazme el plan de mantenimiento del año. Y eso, por supuesto, nos limita. Pero esa es la manera tradicional. Por eso que tenemos que dar el salto al RCM. Seleccionamos las máquinas y los equipos a incluir. Eso hay que hacerlo. Aunque el RCM no te dice que tienes que hacer un análisis de criticidad, pero sí debes orientarte porque los recursos son finitos. Y el proceso del RCM es un proceso muy largo que te puede demorar tiempo en lograr terminarlo. Si tienes una planta, tienes unas instalaciones donde tienes 400, 500, 600 equipos, tienes que hacer un análisis de riesgo, un análisis de criticidad para identificar los equipos que son críticos o altamente mejorables. Esos equipos son los que tú inicialmente vas a incluir en tu proyecto y luego vas a ir incluyendo a medida como vayas elaborando los planes de mantenimiento. Al final vas a lograr hacer el RCM a todos, pero de manera inicial vas a atacar ¿dónde? A lo que dijo Pareto, los que son muy pocos, pero que son importantes, de lo que representa el 20% de la población y que es un 80% de impacto. ¿Okay? Lo que serían esos pocos, pero que son vitales. Esos pocos vitales son los que nosotros debemos de seleccionar para poder entonces direccionar los esfuerzos y los recursos hacia allá. Revisar los mantenimientos previos realizados, eso es importante que lo hagamos. Debemos de revisar qué es lo que hemos hecho hasta ahora, bien sea con las bitácoras, los planes de mantenimiento que estén cargados, los que estén en algún lugar escrito. Si no, debemos llegar a un consenso con las personas que operan y mantienen a los equipos con experiencia, lo que es el juicio de expertos, para que nos ayuden, nos nutran con la información, específicamente con los modos de falla, con las funciones, la manera como pueden perderse las funciones, los efectos de la falla, para poder luego entonces ir diseñando nuestro plan de mantenimiento. Consultar los manuales de los equipos, sin duda alguna, es importante. En los manuales no solamente están las tareas que se puedan recomendar y las frecuencias que se deben llevar a cabo, sino que también aparecen algunas especificaciones, aparecen los planos, el despiece de los equipos, que nos ilustran para poder llegar al ítem mantenible. Cuando nosotros hacemos el RCM, es importante llegar al ítem mantenible, porque es a ese nivel donde nosotros vamos a hacer el RCM. Entonces, bueno, estos manuales es importante que los revisemos para que podamos conocer el equipo. Es importante que el equipo de trabajo multidisciplinario conozca el equipo. ¿Para qué? Para que pueda direccionar entonces lo que es la estrategia, lo que es la metodología del RCM. Y por eso es importante consultar incluso al fabricante del activo para que podamos nosotros llevar a cabo un proceso de RCM a la medida.
Obligaciones legales en algunos casos es importantísimo. Existen reglas, leyes que nos establecen condiciones y tenemos que estar conscientes de ellas. Designar a los responsables, esto sí coincide con el RCM. Hay que tener un equipo multidisciplinario, operadores, mantenedores, especialistas, el facilitador, que juega un papel importantísimo en lo que es el proceso de RCM, porque es la persona que tiene dominio sobre la metodología, tiene experiencia en lo que sería llevar a cabo un proceso de RCM, ya lo ha implementado e incluso hay planes de formación para estos facilitadores donde debe recibir una capacitación completa a través de lo que es la mentoría de una persona que ya tenga experiencia aplicando RCM, implementando RCM. De lo contrario, no se puede calificar a una persona como facilitador hasta tanto no sea evaluado. Escoger el tipo de mantenimiento a realizar y planificarlo, eso es lo que se dice, de acuerdo a esta manera tradicional de hacer los planes de mantenimiento. Pero yo no puedo definir cuál es el tipo de mantenimiento si no he hecho el paso a paso del proceso de RCM. Y luego la planificación vendrá en su debido momento. Ejecutar las tareas del plan, ya eso es básicamente ya cuando el plan esté listo, esté cargado en el sistema de gestión de mantenimiento, allí es cuando van a salir las órdenes de trabajo para poder ejecutar entonces las tareas que están cargadas en el plan, con la respectiva frecuencia, con los recursos necesarios. Y por supuesto, ya con eso planificación, puede hacer por supuesto su plan semanal, su plan mensual, de acuerdo a lo que me está indicando mi plan de mantenimiento. Y finalmente, de manera tradicional, se debe hacer una revisión del plan, un análisis e información. Esto es una retroalimentación. Este paso a paso que yo acabo de describir es como tradicionalmente las organizaciones hacen los planes de mantenimiento. ¿Qué debemos hacer nosotros? RCM, sin duda alguna. Yo voy a mostrar al final de la presentación el flujograma de cómo se debe llevar a cabo el RCM, pero acá sí coincido con esto de la retroalimentación. En el caso del RCM es importante el feedback porque eso nos permite a nosotros saber si la tarea que estamos llevando a cabo está dando resultados positivos. Si de verdad está atacando al modo de falla para el cual fue seleccionada o diseñada o descrita esta tarea. Por eso que es importante la retroalimentación para poder adecuar, tropicalizar, mejorar lo que sería el plan de mantenimiento, lo que es el proceso de mejora continua. Es importante que lo hagamos. Y eso es uno de los puntos en que coincide la manera tradicional con el proceso del RCM para lo que es los planes de mantenimiento. Veamos entonces lo que serían algunos tipos de planes de mantenimiento. Yo voy a mostrar acá los más elementales, los que generalmente las organizaciones reconocen. Pudiesen haber otros. En este caso, el primero, realizando un plan basado en las instrucciones de los fabricantes, de los diferentes equipos que componen la planta. ¿Por qué lo coloco en número uno? Porque lo que hacen todas las organizaciones. Mira lo que dice el fabricante y eso es lo que cargan en el sistema y es lo que dicen que deben hacer. Eso no es lo que debe hacerse. Inicialmente, cuando no hay nada, tú tienes que hacer algo. Hay que dar una dosis de mantenimiento. Y el plan que el fabricante te recomienda es ideal para un tiempo específico, para algunos modos de falla específicos, los cuales él descubrió, analizó o fue alimentado. Porque es importante dejar claro que los fabricantes diseñan los equipos, pero no los operan. En algunos casos, los fabricantes tienen una retroalimentación por algunas empresas que deseen darle retroalimentación a esos fabricantes del comportamiento, del desempeño de sus activos. Y eso, por supuesto, los fabricantes lo valoran porque ellos necesitan nutrirse de cómo se están comportando sus equipos bajo diferentes escenarios, bajo diferentes circunstancias de trabajo, condiciones de trabajo. Y eso es importante, pero no todas las organizaciones lo hacen. Durante el periodo de garantía sí lo hacen algunas empresas o el fabricante tiene acceso al desempeño de los activos durante el periodo de garantía, pero ya luego pierde contacto
y ya no sabe cómo se están comportando los equipos. Pero por esa razón los fabricantes siempre buscan esa retroalimentación de las organizaciones porque ellos necesitan mejorar el desempeño de sus activos, necesitan mejorar la confiabilidad. Es decir, ese fabricante, si yo le pregunto, mira, este equipo va a ser confiable para cuántas horas de operación, cada cuánto tiempo va a generarse una falla funcional por un modo de falla específico. Ellos pueden darme una información si la tienen. Ellos someten a sus equipos en esos bancos de prueba a simulaciones, a pruebas funcionales, pero pruebas funcionales que en algún momento no son las pruebas reales en el contexto operacional, en la vida real. Por eso que el plan de fabricante hay que tener mucho cuidado con él. Siempre indico lo mismo, mucho cuidado con permanecer durante el ciclo de vida con el plan del fabricante. Segundo, realizando un plan de mantenimiento basado en instrucciones genéricas en la experiencia de los técnicos que habitualmente trabajan en la planta. Esto es algo también muy común. Generalmente se consulta a la persona con más experiencia, que lo llamamos experto, y que sea él el que nos diga qué debemos hacer. Y él, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su formación, formar e informar, nos hace una recomendación y nos dice lo que debemos hacer. Y muchas organizaciones se atreven a dejar eso como un plan de mantenimiento. En algunos casos, muy pocos casos, en mi experiencia, les funciona. No quiero decir con esto de que esa experiencia no sea valiosa. Es muy importante. De hecho, en el proceso de RCM debe ser incluida. Debemos incluir a esas personas con experiencia, pero no son ellos básicamente los que tienen toda la información. Existen también bitácoras, reportes, opiniones de otras plantas o información genérica que en algunos casos podemos comprar, bancos de información genérica o comercial que nos dan algún tipo de soporte, modos de fallas que ya pudiesen ser como referencia en el contexto que estamos trabajando, podemos tomarlo como referencia y que estas personas, estos expertos nos validen si de verdad esos modos de falla pudiesen estar presentes o que ya estuvieron pero ya no van a ocurrir más. ¿Por qué? Porque simplemente ocurrió ese modo de falla, pero se hizo un análisis causa-raíz, se obtuvo la causa raíz y se eliminó. Ya no va a ocurrir más. Entonces, ¿para qué sigues cargando ese plan de mantenimiento con esas tareas si ya no va a ocurrir más ese modo de falla? Esto es algo que tenemos que analizar. Si ya no va a ocurrir el modo de falla, la tarea no tienes que seguirla cargando. Eso lo quitas, porque esa tarea que la realizas cada cierto tiempo y que multiplicas los recursos que necesitas para esas tareas, eso es dinero. Eso es dinero que va a estar ahí cargado en el presupuesto de mantenimiento y por supuesto va a afectar de manera considerable tu presupuesto anual de mantenimiento. Y como tercero, en mi experiencia, lo más importante es realizar un plan basado en un análisis de fallos que pretenden evitarse, RC. Es decir, hacer mantenimiento centrado en confiabilidad. Eso es lo que debemos hacer las organizaciones. ¿A todos los equipos? No. Aquellos que son vitales, que son críticos, altamente mejorables. Hay equipos donde la política de manejo de fallas no es precisamente a través del RCM. Ahí hay que hacer otra cosa. Posiblemente lo que el fabricante nos indique, lo que nos indique el juicio de expertos o lo que lleguemos a un consenso en un análisis que se haga en la organización. Pero el RCM en algunos casos es un proceso muy largo, un proceso que puede generar tiempo y dinero que hay que invertir para un equipo que no es vital. Esos equipos hay que identificarlos, hay que seleccionarlos. Y de eso forma parte lo que sería el análisis que debe hacer ese ingeniero de confiabilidad de la planta. Veamos entonces lo que es el plan de mantenimiento basado en las instrucciones de los fabricantes. ¿Cómo se debería de hacer? ¿Cómo sería el paso a paso? Primero, recopilar la información de los fabricantes, los manuales. ¿Qué dice el fabricante? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son las tareas que él me está entregando? Generalmente ellos entregan una lista de tareas, incluso con frecuencia de mantenimiento preventivo e inspección. Agregar ¿qué? Información proveniente de expertos de área o campo. Esa información del fabricante la tomamos, pero le vamos a anexar lo que dicen los expertos
para que sea mucho más robusto ese plan de mantenimiento que estamos tratando de desarrollar o diseñar. Y finalmente, las obligaciones legales, los procedimientos internos de la organización. ¿Y qué vamos a obtener al final? Un plan de mantenimiento. Esto es una manera de cómo elaborar un plan de mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes. Es una manera tradicional también como se hace. Lo que dice el fabricante lo ponemos en juicio, en debate, llegar a un consenso con los expertos, respetamos los procedimientos internos y de ahí surge un plan de mantenimiento. Esta es una manera. Veamos ahora lo que serían las consecuencias de hacer un plan de mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. ¿Qué observamos acá? Tenemos dos motocicletas similares. ¿Qué pasa acá? El contexto operacional es diferente. Observamos que en una hay un sobrepeso y en la otra no. Si las dos motocicletas fuesen iguales y las condiciones bajo las cuales van a ser operadas son diferentes, ¿qué va a pasar con una y qué va a pasar con la otra? Sencillamente, pregunto, ¿son las mismas condiciones de operación? No son las mismas. Entonces, ya cuando las condiciones de operación, las condiciones de trabajo, el contexto operacional es diferente, el plan de mantenimiento tiene que ser diferente. Sin duda alguna, hay que anexar modos de falla. El contexto operacional cambia. Hay nuevos modos de falla. Hay nuevas tareas. Eso es importante, señores, que lo dejemos claro. Por eso que el fabricante no es la solución para los planes de mantenimiento. Veamos ahora el plan de mantenimiento, pero basado en las instrucciones genéricas, en el juicio de expertos. ¿Cómo sería la manera para elaborarlo, para diseñarlo? Primero, vamos a recopilar la información proveniente de expertos de área o equipo. Vamos a agregar información de los fabricantes. Volvemos entonces a mezclar el fabricante con el juicio de expertos. Y eso nos va a llevar a ¿qué? A respetar los procedimientos internos. Esta manera también nos da un plan de mantenimiento. Pero acá lo que primero hacemos es información de los expertos. Y luego esa información de los expertos vamos a complementarla con el fabricante. Es muy similar al plan que acabamos de describir. Muy similar. Porque sigue siendo básicamente liderizado por la recomendación del fabricante y el juicio de expertos. Eso es básicamente lo que estoy mostrando acá. Dos planes muy similares. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Veamos el plan de mantenimiento, pero basado en RCM. ¿Cómo sería eso? De acuerdo a la evolución del mantenimiento en el tiempo, la primera generación, ahorita estamos en la industria 4.0, pero la primera generación se reparaba cuando fallaba. Y estamos hablando entre el 1930 al 1950. Ahí simplemente no había necesidad de planes de mantenimiento. Falló, se reparó y continuaba. ¿Por qué? Porque no habían exigencias por parte del proceso de producción. No habían penalizaciones por parte de producción. Ya luego en la segunda generación, ya sí se nos está pidiendo una disponibilidad más alta, costos más bajos y nos está pidiendo una vida del activo más larga. Entre los años 50 y 70, ya ahí comienzan a presentarse algunas necesidades diferentes con respecto a la primera generación. Luego en la tercera generación ya se visualiza que eso es básicamente hasta el año 2000, cuando se hablaba de una alta disponibilidad, confiabilidad, nos hablaba de un costo, efectividad, nos hablaba de seguridad, ya era importante la seguridad personal, nos hablaba de la calidad del producto, ya se colocaba en tela de juicio la calidad del producto terminado, nos hablaba también de la vida del activo que fuese más larga. Ahora queríamos extender la etapa del ciclo de vida del activo, queremos extender la etapa de operación normal. Y eso básicamente nos llevó a lo que es la cuarta generación. La cuarta generación donde ya estamos hablando de gestionar nuestros activos
de gestionar el riesgo. Para eso surge el estándar ISO 31000 para gestión del riesgo. Nace lo que es la gestión de activos a través de la ISO 55000. Ya tenemos estándares que nos hablan de lo que es la gestión del activo, lo que es la gestión del riesgo. Ya nos habla de la globalización, nos habla de la automatización. Ya nos están hablando de lo que es la inteligencia artificial, lo que es el machine learning, lo que es básicamente todo el control, lo que es la robótica, lo que es básicamente todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo que es el monitoreo continuo, todo lo que tiene relación directa con lo que es básicamente en la industria 4.0. Y eso es básicamente lo que nos lleva a nosotros a pensar en que el RCM es la solución para desarrollar estos planes de mantenimiento, para adaptar estos planes de mantenimiento al contexto operacional actual, al contexto operacional presente. Y eso es básicamente lo que busca el RCM. Esta versión del RCM que yo estoy mostrando acá está soportada en RCM3 de la empresa Alado. En su libro, el señor Mario Vaso muestra una versión actualizada, revisada del RCM2 también de la empresa Alado, de John Murray, que lo escribió en el 1997. Entonces, esta versión del RCM, y es donde se soporta el estándar SAE JA 1011, que nos dice cuál es el proceso, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que esto se pueda llamar RCM. Sin duda alguna, debe cumplir con lo que dice la SAE JA 1011. Veamos entonces lo que es un resumen de la evolución del RCM. El RCM nace en la industria de la aviación comercial. La cantidad de accidentes aéreos que había para ese momento llevó a la línea aérea United Airlines básicamente a que se investigara las razones por las cuales se estaban dando estas fallas catastróficas en los aviones. Y eso llevó, por supuesto, a la contratación o a la designación de dos ingenieros que se le asignó la responsabilidad de United Airlines, le asignó la responsabilidad en el 1960 a Nolan y Heath. ¿Para qué? Para que investigaran la confiabilidad y presentaran propuestas. Dijeran qué pueden hacer para mejorar la accidentabilidad, para que la tasa de falla de estos aviones disminuyera a una manera considerable. Y ellos, por supuesto, como propuesta, en el 1978 sale lo que se considera el reporte, por más que el reporte se dice actualmente que ese es el primer libro de RCM, donde se dice que hay algo que se llama mantenimiento centrado en confiabilidad. Y ese reporte en el 1978 fue publicado por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Eso, por supuesto, nos llevó a qué? A que se desarrollaron estudios, conceptos y que se propuso una metodología del marco estructural para desarrollar estrategias de mantenimiento para los equipos, llamado el proceso de RCM. Luego, debido al éxito que tuvo esta metodología en la industria de la aviación comercial, nace lo que es el RCM2. RCM2 que fue publicado inicialmente en el 1991 y luego en 1997 con su segunda edición, el libro Azul, como así se llama, de John Murray, que actualmente sigue vigente y sigue disponible para la venta. Ese libro de RCM2 muestra lo que tomó John Murray de Nolan y Heath, cómo ellos lo aplicaron a la industria de la aviación comercial y él lo trajo como ingeniero de mantenimiento, lo trajo a la industria de proceso, cómo él lo adaptó a la industria del proceso y cómo nosotros actualmente podemos utilizar esta metodología para mejorar la confiabilidad operacional de nuestros activos físicos. Luego se publica estándares para nosotros poder
para nosotros poder llevar a cabo un análisis o un proceso de RCM. Existen otros estándares que se pueden utilizar, pero en mi experiencia yo estoy muy alineado con lo que es la SAE y lo que es el libro de RCM2 de John Murray. Y se publica también el libro de RCM3, como ya lo comentaba, de Marius Vaso, en el 2018, una revisión de RCM2 por John Murray. Básicamente, esto es un resumen. Hay muchos libros más, muchos autores que han dado su opinión referente a esta versión del RCM, han hecho comentarios, publicaciones. Hay otros autores que también han dado su opinión sobre lo que es el RCM, pero bueno, yo básicamente en mi experiencia hago un resumen de lo que considero más relevante o resaltante en este tema. Basándonos entonces en lo que es el RCM, acorde a lo que dijo John Ubrach y lo que está escrito en la SAE, hay 7 preguntas. 7 preguntas que en RCM3 ya no son 7, son 8, porque separa la primera pregunta donde se definen las funciones primarias y secundarias del contexto operacional, se separa y se coloca de número 1 el contexto operacional y se le da importancia al contexto operacional. Esa es una de las mejoras y estoy completamente de acuerdo con eso. Separar como primera pregunta el contexto operacional, que se dedique allí el tiempo suficiente para describir el contexto operacional. Luego vendrían las funciones primarias y secundarias. Luego, de qué manera o forma se pierde esta función, que es la falla funcional. Luego, los modos de falla, que de acuerdo al proceso de RCM se define como la causa de la falla funcional o cualquier evento que cause una falla funcional. Esos son los modos de falla. Luego viene qué pasa cuando ocurre una falla funcional, que son los efectos de la falla. Luego viene cuál es la importancia de estos efectos, que son las consecuencias, que pueden ser a través de fallas que son ocultas o evidentes, que pueden ser a través del impacto a la seguridad o al ambiente, consecuencias operacionales o consecuencias no operacionales. Y eso se ve claramente en lo que es el diagrama de decisión del RCM, acorde a la SAE JA 1012. Ya luego de acá tenemos lo que es la selección de las estrategias, la que sería la definición de la estrategia proactiva. ¿Qué debemos hacer? ¿Para qué? Para evitar que estos modos de falla ocurran. Ahí tenemos que definir las estrategias proactivas, tareas proactivas, predictivas, preventivas. ¿Para qué? Para evitar que esto ocurra. En el caso que no exista una tarea proactiva, ¿qué debemos hacer? Hay acciones a falta de, como por ejemplo, búsqueda de fallas, en el caso que hayan fallas ocultas, lo que es el rediseño, combinación de tareas, o sencillamente ya vamos a lo que es run to failure como política de manejo de fallas, pero eso es una evaluación que hay que hacerlo tanto técnica como económica para evaluar si de verdad debemos operar hasta la falla, asumir el riesgo de no hacer nada y de operar hasta la falla. Hay que evaluarlo. Entonces coloque un análisis de riesgo. Básicamente estas son las preguntas que deben responderse y para ello elaborar el proceso del RCM. Y un flujograma de implementación del proceso de RCM pudiese ser este, donde la fase inicial es precisamente la conformación del equipo de trabajo, el equipo multidisciplinario, las personas que van a integrar este equipo de trabajo. Luego tenemos lo que es la selección de los equipos, cuáles son los que vamos a incluir en el proyecto iniciar, esos equipos vitales. Luego vamos a la definición de las funciones, los fallos funcionales, los modos de falla, los efectos de la falla, las consecuencias y finalmente vamos a lo que es la selección de las estrategias. Y ahí surge lo que es el análisis de modos y efectos de falla, el AMEF o el FMEA, en algunos casos así se llama. Eso es básicamente lo que es la parte neurálgica, como yo defino los modos de falla, la parte medular, la columna vertebral de este proceso, que son los modos de falla. Y es básicamente allí en este proceso o en esta fase de implementación donde se le da la importancia del proceso al RCM. Finalmente ya va la aplicación. Ya una vez que tengamos las tareas con su frecuencia, con los recursos, simplemente va a cargarse ese plan de mantenimiento, se carga en el sistema de gestión de mantenimiento y comienzan a surgir lo que serían las órdenes de trabajo para llevar a cabo un plan de mantenimiento. Ya con esto queda claro cómo la manera tradicional de elaborar
los planes de mantenimiento no es nada parecido a lo que sería un flujograma de implementación del proceso de RCM. Esta es la manera como se debe llevar a cabo la elaboración, el desarrollo, el diseño de un plan de mantenimiento para nuestros activos físicos. Veamos entonces, ya terminando mi presentación, algunos garantes de éxito. Como recomendación, mantén la implementación con un plan detallado de manera que controles el avance y tiempo conforme a tus compromisos. Proceso de inducción y formación capaz de motivar al personal y de generar en el mismo el compromiso necesario de implantación con el RCM. Es importante la motivación, lo que es la confiabilidad humana, lo que es el querer, el poder, el saber, el sentido de pertenencia, el involucramiento de nuestro capital humano. Tener especial cuidado con el proceso de inducción y en la formación del personal que participará en la implantación del RCM. Es importante que todos y cada una de las personas que formen parte de la organización de mantenimiento lleven una formación por lo menos de 3 días en RCM. Justificar la aplicación del RCM y posteriormente identificar las áreas con oportunidades reales de mejora. No aplicar el RCM solo porque sea una moda, es lo que acabo de comentar. Es importante que el RCM se le dé a esos equipos vitales. Es importante por los recursos que se consumen. No aislarse ni pretender resolver todos los problemas de mantenimiento con el RCM. Es importante este punto porque creemos que el RCM lo resuelve todo y hay algunos problemas organizacionales que con esto no lo vamos a resolver. Por ejemplo, la capacidad inicial y el desempeño deseado. Debe existir una separación para que pueda generarse un deterioro y eso es algo que debe quedar claro en lo que es el diseño del plan de mantenimiento. Asegurar la implantación de las estrategias y planes derivados del RCM mediante adecuada planificación de las tareas, programación de recursos y compromiso de todas las organizaciones involucradas con actividades como operaciones, producción, mantenimiento, proyecto, almacén e inspección. Respetando derecho de autor, acá dejo referencias bibliográficas que ustedes pueden consultar si desean profundizar lo que sería el tema del RCM. Hay mucha información, acá simplemente coloco lo que en mi experiencia recomiendo, lo que me ha dado mejor resultado, pero hay muchas más que acá se me escapa y que no lo coloco acá. Esto básicamente es respetando derecho de autor. Acá está la fuente bibliográfica que ustedes pueden consultar. Y por su atención, muchas gracias. Acá está mi correo corporativo, mi correo personal. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber, con gusto les responderé. Muchas gracias por su atención.